vamos a introducirnos ahora con quienes nos visitan en esta oportunidad. Era Germán Truco, abogado de la Fundación Libre, Gabriel Frisa, diputado nacional por Cambiemos, Valeria Brusco, politóloga, y Nadia Fernández, concejal de Unión por Córdoba. Hacemos por Córdoba. ¿Cómo es? No, hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. Ya, es legisladora electa. Es legisladora electa, por cierto. Legisladora electa. Bueno, gracias por venir a los cuatro, por cierto. Señor Fonseca. No, a ver, yo tiraría a manera, digamos, de punta, como para empezar. ¿Fue la elección de Córdoba el punto de partida de lo que sucedió después? Todo esto que ha venido sucediendo, es decir, el cimbronazo que digamos, provocó el anuncio de Cristina Fernández el sábado, el desconcierto que tuvo todo el mundo, porque nadie esperaba una reacción de esa naturaleza, y menos desde el punto de vista político, que tomara ella una decisión como vicepresidente diciendo, este va a ser mi presidente. Yo particularmente creo que no. Creo que lo que apura a Cristina es el inicio del juicio, no la victoria de Schiaretti, que sí puede acomodar otras cosas, pero no particularmente ese anuncio. Me parece que lo que ella intentó es salir del centro de la escena y de que la foto del día de ayer, con el inicio del juicio, no sea ella en el banquillo como candidata a presidenta o supuesta candidata, sino salir un poco de la consideración. ¿Vos considerás que eso implica de alguna manera de que la fórmula se puede invertir? Puede pasar cualquier cosa. Todos sabemos quienes estamos y participamos de cierre de listas y de alianzas y demás, que esto es un tironeo minuto a minuto hasta el último día. A ver, ¿por qué acelerar ahora? Porque faltan 15 días para cerrar alianzas electorales. Esto cierra el 12 de junio. Y el 22. Y el 22 las listas, con lo cual no hay mucho tiempo para terminar de armar el cuadro político para... Claro, pero cuando yo digo el desenlace de todo esto, o mejor dicho, el principio comienza en Córdoba, no es por solamente el resultado de la elección. Yo hablo del discurso de Schiaretti de cierre de campaña, que fue un discurso donde enterró al del azotismo y al cordobesismo, enterró la isla radical y le habló al país, no le habló a la militancia. Y yo creo que eso de alguna manera tiene un significado político fuerte, no solamente para el peronismo federal, como alternativa federal o como quieran llamarse. Creo que de alguna manera despertó algo. Más allá de que Schiaretti haya dicho yo no voy a ser candidato a presidente, ¿no? Yo creo que no por el discurso de Schiaretti fue muy correcto, muy moderado, convocando al centro. Al peronismo republicano. Sí, pero a un votante de Cambiemos también más de centro. A mí me parece que la estrategia de Cristina venía planeada antes con otras cosas que estaban antes, ¿no? La presentación del libro, que fue una primera bomba, una primera sorpresa a una expresidenta que la espían en los momentos más ridículos y que nadie pudo saber que estaba escribiendo un libro, que lo iba a presentar y que todo lo que ocurrió como fenómeno político. Después de eso vino la visita al PJ, ¿no? Que uno no puede pensar que se hizo en un minuto después que la elección de Schiaretti el domingo. Eso ya estaba. ¿Por qué no? Y porque, ¿cómo haces para en un minuto decirles a todos quédense ahí sentados? Si es así, quiere decir que está todo el PJ perfectamente disciplinado. Y es raro que eso sea así. Ese PJ que estaba ahí está disciplinado con él. Bueno, entonces es una gran parte del PJ que en un minuto le dice una orden, voy para allá y llega ella. Yo creo que eso también estaba conversado y pensado como una estrategia. Y el último punto fue el anuncio, que probablemente también sirva para ordenar y para negociar hasta el 12 de junio, ¿no? Lo increíble de todo esto, y tal vez de ahí parte digamos, la contradicción, es que Cristina Fernández siempre renunció al peronismo. Renunció a decir que ella era peronista, la estructura partidaria. Y terminó reuniéndose con una estructura partidaria lo suficientemente amplia, particularmente desde el punto de vista sindical, que, bueno, llama la atención, ¿no? Pero Ricardo, perdón, lo que pasa es que no nos terminamos de acostumbrar a que lo que ella dice no es lo que hace. Claro. Ella renunció al PJ siempre, pero siempre estuvo con el PJ.
digo, con el PJ oficial nacional. De hecho, las otras figuras tienen que irse del PJ para poder construir, ¿no? Alternativa Federal, digo, todo lo que empieza a surgir, surge a partir de salir, pero Gioja y la conducción eterna del PJ siempre tributaron ahí, con lo cual, digo, una cosa es lo que dice y otra es lo que hace, y no nos acostumbramos a ese cambio de frente permanente, ¿no? ¿Nadie? Sí, yo creo que el análisis del comportamiento del peronismo tiene que ser una cosa y el comportamiento de la expresidenta otro. Y además que el peronismo, me parece que hay que tener en cuenta que por un lado puede ser ese supuesto 30% que la acompaña, con sectores más de centro-izquierda también, pero también es cierto que hay un peronismo a lo largo y ancho de la Argentina que está más anclado a las provincias, a la territorialidad y a la representación territorial. Entonces me parece que el triunfo de Schiaretti en esta provincia dijo muchas cosas, pero también es cierto que se vio, esta es una interpretación personal, pero acompañando un poco con lo que vos decís, en el triunfo, el discurso de Schiaretti fue concretamente despegar el comportamiento que puede ocurrir a nivel nacional por parte de todos los cordobeses y la opción que los cordobeses hacemos a nivel provincial, ¿no? Me parece que son dos comportamientos distintos y que creo que interpretar cuáles son las reacciones de los otros frente al triunfo de Schiaretti, digamos, es observable porque, de hecho, hay una gran cantidad, una importante cantidad de argentinos que hoy no quieren ni una cosa ni la otra, ¿no? No quieren ni la derecha liberal que representa Macri y, digamos, con el ajuste que eso significa, porque representa una profunda crisis económica que estamos viviendo, y por otro lado, el polo opuesto que sería Cristina con el desastre de su último gobierno. Entonces me parece que sí significó también para muchos argentinos el triunfo de Córdoba fue puesto en la escena nacional justamente porque de algún modo se esboza, aunque él no sea candidato, digamos, se esboza la posibilidad de que se puede configurar una fuerza nacional que sea una tercera posición, una tercera vía, una alternativa, una opción, ¿no? A todo esto, Germán, uno estamos hablando como especialmente el justicialismo se ha movilizado, pero parece que Macri ha tenido una tibia reacción ante todo esto. Mira, a mí me parece que saliendo un poco de lo que es el peronismo, el radicalismo, liberales, demás, me parece que hay que ir algo más de lo general a lo particular, ¿no? Yo creo que como sociedad, en un país democrático, tenemos que elegir tres cosas, ¿no? que es algo real y que no podemos escapar. Lo primero, y creo que es lo más general, que por eso digo, trasciende el peronismo, a los liberales, a la lista de Espero, de Macri, o del que sea, es decir, ¿vamos a vivir en una república o un país civilizado con división de poderes, instituciones y demás, o vamos a una nueva Venezuela? En ese sentido hay dos divisiones muy claras, ¿no? Cristina, sea la fórmula que sea, el trotskismo con el candidato que lleve, y el resto de los partidos, hay nacer el peronismo que quiere ir para un lado más republicano, otra parte del peronismo que irá más con Cristina, el radicalismo lo mismo, algunos radicales que van más para ese lado, otros para este, Macri tiene una línea quizá más republicana, pero una vez establecido eso, pero como país tenemos que elegir de entrada eso, una vez establecido eso hay que armar un plan económico a 20 años, porque no podemos seguir así de un lado para el otro sin crecer, porque eso explica lo que hablaba en la introducción, ¿no? La pobreza, la recesión y demás, es un país que no logra tener un plan serio a 20 años. Y lo tercero, ya mucho más particular, es que creo que si vamos a ser un país civilizado y vamos a armar un plan económico a 20 años, no podemos dejar de lado tres cosas. Una reforma laboral para terminar con el desempleo, esto se hace en todos los países normales del mundo, ¿no? Una reforma laboral, una reforma impositiva, porque con este nivel impositivo no se puede invertir ni crecer, y una reforma previsional que ya también empieza a hacer en todos los países del mundo, porque este sistema previsional es imposible de sustentar y a largo plazo lleva a que los jubilados cobren menos, no les paguen, como ya ha pasado otras veces, y me parece que en ese sentido va lo que nos jugamos ahora a fin de año. Son tres cosas fundamentales y que para mí trascienden y creo que está mal del gobierno cerrarse al peronismo, está mal de algunos peronistas cerrarse al gobierno, y en ese sentido creo que se juega todo, ¿no? Hasta ahora ustedes ven, de los que participan en política, obviamente, de una forma u otra, que hay dos modelos de país distintos absolutamente, o que se pueden cruzar, o que puede haber algún gran acuerdo nacional, que todos se han cansado de prometerlo. No, se perdió la oportunidad. No. Se perdió la oportunidad, ese acuerdo nacional tenía que haber sido el 11 de diciembre de 2015. Sí, claro. No, yo creo que el acuerdo, esa figura del acuerdo nacional es como una especie de lugar utópico y soñado que sirve para salir del paso, para parecer correctos. Miren los que ofrecían un acuerdo nacional, o sea, están ahora no va a haber dos posiciones del medio, sino va a haber una, sino va a haber dos, ¿no? La Baña, leía recién
porque esto es minuto a minuto, Claro, sí, esta sí. noche cuando esto se pase, A lo mejor ya ya estamos- está resuelto, Sí. ¿no? Una de esas. Pero Labaña estaba criticando a Schiaretti porque Schiaretti ha firmado un conjunto de 6 puntos donde no incluye ni trabajo, ni crecimiento, ni pobreza. O sea, Labaña lo está criticando a Schiaretti por hacer un trato con Macri y quedarse más a la derecha. Y Lifshitz y Stolbizer quedarían con Labaña. O sea, es una cuestión de muchas variables. A mí me parece que no es que un gran acuerdo nacional soluciona mágicamente cuestiones de competencias partidarias, de estructuras partidarias y de ideas que las del medio son ideas que no se definen. Las ideas que decía él recién son las que planteaban en el comienzo del 2015 y estamos terminando viendo que no las han hecho. Entonces, 20 años de estas ideas con fracaso, yo creo que no sé cómo, ¿no? Perdón, ¿se puede una intervención? Sobre eso, obviamente que yo digo que es para lo que viene a partir de 2020. Obviamente que cuando asumió este gobierno en 2015 era imposible plantear estas cosas que yo estoy planteando porque estamos en un país totalmente quebrado. Después podemos decir si el gobierno estuvo bien en comunicar, cómo comunicó, qué dijo, qué no dijo. Lo concreto era un déficit fiscal de casi 7 puntos que hoy está llegando a 0, provincias quebradas que están todas en superávit primario, tenemos superávit energético que antes no había y estamos bajando la inflación porque un país sin moneda, con déficit fiscal y todas las cuestiones estructurales que antes no estaban ahora, bueno, claramente no puede tener un modelo económico ni Pero con keynesiano una gran ni deuda. liberal. Vos no puedes tener un modelo Todas las económico. variables Con una gran económicas deuda, dicen otra con cosa, ¿no? Una gran deuda, digo. ¿A dónde Sí, está sacando la la diferencia es que hay una gran deuda. ¿A dónde está Digamos- sacando Seguramente, la pero externa. vos con un buen modelo económico, por eso tengo un modelo de 20 años, trascendente a cualquier partido político. Perdona, Germán, ¿vos crees que bajar la inflación del 55% interanual? Vamos Es un al buen contexto. resultado. Este mes ya bajó 2 puntos casi a lo que fue el mes pasado. El mes que viene todos esperan una inflación más baja todavía que este mes y a los meses siguientes una inflación porque el No gobierno ha bajás tomado menos de medidas para bajar 35 la este inflación. año. ¿Cómo? No bajás menos de 35 este año. Y la idea es que el año que viene vaya bajando hasta llegar a un dígito. Eso es necesario en un país con Bueno, los inflación. supermercados no puede tener- dicen lo Claro, contrario. no, claro. Claro, Claro, yo complicado. creo que Ustedes ya están en el corto es un plazo, discurso estamos que hablando- está, a mí me parece que ahora estamos hablando de qué se hace post-gobierno de Macri, porque este gobierno no se sostiene, están viendo otro tipo de estrategias para ver cómo hacen para remar esta elección. Ahora nos enteramos que los votantes de 16 a 18 años, una gran porción no están en el padrón. Qué casualidad, los jóvenes, las jóvenes que apoyan más medidas contrarias o políticas contrarias a este gobierno no están en el padrón. Hay que revisar hasta el viernes y hacer el reclamo. Hubo intentos muy serios de reformar las cuestiones electorales, que votaran los argentinos en el exterior por carta anticipadamente, un montón de estrategias que uno podría decir pequeñas, pero que si el empate se diera y si fuera por tan poca diferencia, juegan, ¿no? Entonces, están hablando ahora de esta forma de los votos que se van a transmitir a un lugar que no se sabe el IP, no se sabe el código, no se sabe para qué se van a transmitir a ese lugar antes de llegar al centro donde están los fiscales informáticos. Uno no quiere pensar que la estrategia va a ser hacer trampa, pero la verdad que hay algunas cosas que no dejan tranquilo, ¿no? Gabriel, ¿el gobierno de Macri ya fue? No, Dijo no, Valeria. para nada. Me parece que, a ver, claramente hemos tenido problemas económicos. Esto no hay que discutirlo ni hay que ocultarlo y es el presidente el primero que lo dice. Pero también es cierto que hay una gran tarea que se ha hecho y a mí, yo he estado 6 años gobernando mi ciudad, 4 con el anterior gobierno y 2 con este, y la diferencia ha sido notable. Yo le pregunto a todos los amigos que me cruzo, ¿por qué es que Schiaretti pudo hacer lo que hizo en estos 4 años y no lo pudieron hacer todo el peronismo en los anteriores 16 o 20? Díganme por qué. Justamente por lo que planteaba, hay un superávit. Este país ha sido republicano en serio. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? ¿En una mesa entre 20? ¿O un acuerdo es con los gobernadores, con los intendentes, con las fuerzas vivas? ¿Cuál es el acuerdo que queremos? ¿Hay que acordar con Moyano, hay que acordar con los sindicatos históricos esto o hay que combatirlo como se combatió? Ahora, si creemos que en 3 años y medio vamos a refundar un país, que yo no creo que haya que refundarlo, pero digo, si esta es la imagen que tenemos, estamos equivocados, no sabemos los procesos, no entendemos la dinámica, estamos festejando que un presidente no peronista por primera vez va a terminar un mandato. Estamos en un gobierno que ni siquiera recibió la banda. A ver, no entendemos de dónde partimos. Está bien, con el facilismo, y yo entiendo que todo lo que le están pasando mal, hoy critiquen.
Pero hablaban de los subsidios del gas, los subsidios para los ricos, si los pobres no tenían gas natural. O nos olvidamos de eso. Los pobres de Jesús María compraban la garrafa, y la garrafa sin subsidio. Entonces, digo, está bien, es un gobierno que ha tenido dificultades internas, propias, externas, de todo tipo, que recibió un país fundido de la macroeconomía, de la micro, país de mentira, las tarifas eran una mentira, los republicanos eran una mentira. Bueno, lo estamos transparentando, alcanzó y la verdad que quedaron muchas cosas en el camino. Ahora, que no es el mismo país que recibimos y que ha tenido un avance significativo y sobre todo en infraestructura, en los lugares que menos tienen, se lo voy a discutir hasta el último minuto, porque este ha sido un gobierno que ha pensado en eso. Después de la pausa lo vamos a discutir, entonces sí, me parece que ya hay caras que veo que no están de acuerdo, así que discutiremos un ratito, si te parece, Ricardo. Dale. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hablando. Bueno, acá entre medio del corte seguíamos hablando, pero vos querías decir algo, ¿vale? No, a mí me parece que, ya no me acuerdo qué dijimos en el anterior, pero me parece que... No, que deja o sigue Macri con un país distinto al que recibió. Claro, eso decíamos. Mucho que mejor. Un país endeudado, que discutíamos cuánto es el porcentaje sobre el PBI, a mí me parece que está alrededor y pasando el 100% del PBI, en una deuda que podría haber sido una deuda productiva para generar crecimiento, trabajo, y lo que ha hecho es fugar la plata directamente. Entonces uno dice, y estoy de acuerdo con vos en que Córdoba ha recibido más plata, porque es cierto que la dinámica, uno estudia en la ciencia política las dinámicas de las transferencias, más allá de las transferencias por coparticipación, y siempre hay, ya sabemos, provincias más amigas, provincias que reciben más. Bueno, Córdoba fue una provincia hermana, si no amiga. Entonces, claro, recibió todo ese dinero y eso explica también por qué los votos de Schiaretti fueron los votos de Cambiemos, porque inclusive a mí me hace pensar por qué ahora Schiaretti fue a verse con Macri tan amablemente ayer. A mí me parece que podría ser un buen negocio para Schiaretti armar una tercera vía, una tercera fuerza que no sea competitiva, que él garantice que no sea competitiva y que sea una fuerza que reste votos y que él garantice que Córdoba va a seguir recibiendo... Sí, si me permiten, a mí me parece que a veces se hacen interpretaciones con respecto, y es lamentable que nosotros en la Argentina hayamos llegado a esas consideraciones. Es absoluta, o debería ser absolutamente normal que un gobernador se reúna con un presidente. Lo que pasa es que es cierto que Córdoba venía tremendamente castigada y ahora, si se quiere, por un sector político de la Argentina que dice o que se arroga el título de liberador, de movimiento liberador de los pobres en la Argentina, acusa a Juan Schiaretti, que es un gobernador que acaba de ganar, que gobierna la segunda provincia más importante de la Argentina, que se reúna con un presidente y que en definitiva lleve 6 puntos que son importantes por lo menos para ponerse de acuerdo en términos de gestión. Porque ¿qué es lo que está pasando con esta famosa grieta en la Argentina? Primero, que creo que la Argentina arrastra una grieta que tiene que ver con la incapacidad por algunos bandos de ponerse de acuerdo en qué modelo de desarrollo vamos a tener en la Argentina, porque esa en definitiva es el punto al que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo para tener una patria más justa y más equitativa. No, ahora, lo que creo es que tampoco puedo dejar pasar esta interpretación de que nosotros por aunar a un espacio, a un tercer espacio que no sea ni el liberalismo de ajuste, digamos, de Macri, y tampoco el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, donde a la mayoría de los argentinos no lo acompañó en definitiva y provocó una crisis institucional porque la ley de medios fracasó, porque el memorándum de Irán fracasó, porque la democratización de la justicia no fue tal. Bueno, además de el intento de ajuste y de las medidas previsionales, las supuestas reformas previsionales, laborales, que en definitiva no, la mayoría de los argentinos no está de acuerdo. En el medio hay un 50% de argentinos que no quieren ni una cosa ni la otra. Entonces, y que hay que buscar la mayor cantidad de actores posibles, económicos, sociales, sindicales,
políticos para establecer una especie de acuerdo, con actores, por supuesto, representativos. Porque esto va a provocar, sí, hoy es una crisis económica, pero si hay una crisis institucional, ni hablar. No olvides la iglesia. La iglesia y bueno, y otros sectores también, por supuesto. Entonces me parece que en eso necesitamos madurez democrática, ¿no? Pareciera que es un escándalo que un gobernador se reúna con un presidente cuando debería ser lo más normal en la Argentina. Y se deducen y se concluyen algunas cuestiones inherentes al comportamiento político que puede tener un gobernador junto a muchos otros gobernadores y que es necesario considerar, ¿no? Pero Macri necesitaba esa foto hoy, o estos días. Lo que te Con el agrego, gobernador. José... Creo que Macri necesita gobernabilidad. Está bien, y los está bien, gobernadores bueno, vienen está bien. acompañando a este gobierno, y le voy a decir que en Algunos más de una gobernadores, oportunidad, no todos. miren, yo lo que creo es que los gobernadores tienen un realismo práctico, que es pagar sueldos, hacer rutas, hacer obras, atender hospitales, en donde es necesario O atender sus establecer, feudos también, ¿no? establecer una agenda. Con respecto a la deuda, mire, yo creo que la deuda para obra pública a mí me parece bien, para gastos corrientes no. Ahora, no es lo mismo pedir un crédito para hacer una autovía que la van a usar 4 o 5 generaciones por delante nuestro y a pedir deuda, no sé, para pagar sueldos, ¿no? No es lo mismo. Sí, Germán. O para que haya vendas en los hospitales. Dijo varias cosas. En lo primero, 100% de acuerdo, un gobernador en país federal tiene que reunir con el presidente, no importa el signo político, eso 100% de acuerdo con ella. Sobre lo segundo, ya el tema, el ajuste no es un tema de liberalismo o de izquierda, además, es un tema de lo que yo planteo de sentido común. Por eso te digo, en el primer mundo hay cuestiones que están zanjadas, por eso les va mejor que a nosotros. Y yo lo que digo es que cuando el médico te dice dejar de fumar, no es si a vos te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo, tenés que dejar, si te morís. Y en ese sentido es lo mismo, tenemos un sistema impositivo que no permite crecer porque no permite invertir. Entonces no es un tema de liberalismo, un país keynesiano, socialdemócrata, de izquierda, de cualquier país de civilizado, tiene una carga impositiva más baja que la Argentina, tiene una reforma previsional más sustentable que la de Argentina, tiene leyes laborales más flexibles que permiten superar el desempleo. Y esto no es que un trabajador gane menos, todo lo contrario, es quitarle privilegios a sindicatos, facilitar la contratación de jóvenes, sobre todo que hoy padecen el mayor desempleo. Hay muchísima economía negra en Argentina. Todo eso te marca algo, no es un tema de que si la gente está o no está de acuerdo. Lo mismo pasa con las tarifas. Y si le preguntás a la gente si le gusta pagar más la luz o si prefiere comprarse un plasma en cuotas, seguramente que elige lo segundo. Pero la luz vale, y si no tenés cortes, si no tenés déficit energético, y bueno, creo que una sociedad madura es una sociedad que hace las cosas que a veces no le gustan, pasa por caminos que por ahí no son cómodos, para poder justamente desarrollarse y vivir mejor. Miremos cómo viven los países que hacen estas cosas. Por eso no es un tema de liberalismo o de keynesianismo, demás. Yo creo que hay que una mirar. base. Perdón. Sí, no, por favor. No, los países no son todos los países. Vos mirás Suecia y pagan 60% de sus ingresos en Las impuestos. empresas no, las personas. Las personas. Bueno, Estamos pero acá hablando de tenemos cuánto sobre las se paga en empresas una carga impuestos. fiscal inviable. Bueno, está bien, pero Pero no es estamos lo hablando mismo. de impuestos, entonces cuando se habla en general es confuso. A mí me parece que el modelo que vos estás proponiendo, que se propone desde estos espacios, es el modelo de Rappi, el modelo de gente pedaleando en bicicleta, y claro que eso está ocurriendo ¿Dónde en el estaba mundo. esa gente antes de trabajar en Rappi? No tenía empleo, ahora tiene un empleo. Ay, qué suerte que ahora tienen Para ellos, empleo. quizás vos Se tenés un trabajo y mueren, no se necesitas, caen en la esa bici, gente lo se mueren necesitaba. porque les roban y nadie los acompaña, Pero nadie no esa existe. gente antes no tenía un empleo. Bueno, a mí me parece Decirle que a los ese 800.000 modelo... venezolanos que están en Argentina buscando trabajo si quieren o no quieren trabajar en Rappi. Por eso, Vos eso es tenés la una suerte discusión de tener un modelos, trabajo en no es otra de cosa, te sentido común. Lo que felicito. quería decir era que no es de sentido común. El sentido común es otra entelequia y no es un sentido común. si querés Hay un contratarlo sentido vos y común pagá lo que liberal quieras. y hay un sentido común que no es el sentido común neoliberal. Entonces a mí me parece que ese modelo de precarización laboral que anda en bicicleta para cobrar 60 pesos el envío es una indignidad. Y en todo caso... Ojalá que pudiéramos ponernos de acuerdo para que esas cosas no ocurrieran. Una idea para vos, no para el que está trabajando de eso. Bueno, Por algo esperemos que... trabaja Hoy eso. había una protesta, me parece, de la gente de Rappi, de ellos. Para ellos tampoco, por supuesto que lo agarran, pero es una cosa que no es el modelo que se quiere. Yo como sociedad no quiero eso, porque yo tengo un salario en blanco, soy docente universitaria, pero quiero pensar en una sociedad No, mejor. ellos no, justamente. Claro. Necesitan un empleo. Sergio. Precarizado. Es el caso Eso precarizado. lo llaman ustedes, para mí no está precarizado. Pero bueno. Y en otro momento precarizaban los convenios con las universidades. Las universidades, muchas, Sí, no es cierto, todas, había mucho se monotributo, se sí. prestaron a una... Era una... Había muchos Los contratos con monotributos monotributos. pero había, sí. pululaban por todos lados, ¿no? Y esa era la salida laboral de muchos. Sí. A ver, yo digo, es cierto que en un país sin
un empleo suficiente para cubrir todo, se generan estas. Y yo concuerdo con él que es preferible tener ese empleo a no tenerlo, poder llevar dignamente el plato de comida a no llevarlo. También hoy discutía con un amigo, colega de ustedes, el hecho de que dice, bueno, pero ¿cómo le decía mucho que se fundieron de que este es el camino? Yo le digo, sí, es cierto, es total. A ver, mi papá se fundió en la hiperinflación del Alfonsín. Y se fundió, y después intentó de nuevo y se fundió con Menem. Digo, hay momentos y momentos, pero no es un modelo económico, sino cómo generamos las condiciones para poder salir adelante. Acá el problema es, primero que tenemos 2 generaciones sin trabajar. Ayer me tocó caminar la avenida Córdoba en Buenos Aires, 15 cuadras de gente que no sabía a qué iba, con banderas, un apoyo. Y esas 15 cuadras que cobran o un plan social o una cooperativa inventada, porque también se inventó mucho laburo a partir de cooperativas que no tienen dignidad, que no tienen mutua, no tienen nada. Son figuras que manejan las organizaciones sociales sin hacer nada y que de a poco uno intenta cambiarle, pero también sabemos que mientras tanto hay que tenerla. Digo, pero bueno, pero esto se genera no por un liberalismo de un lado o que nos tratan de liberales y los liberales se ofenden, ¿no? Cuando dicen que nosotros somos liberales. ¿Me permitís una acotación para explicarle a Germán de que este gobierno y a vos, que este gobierno no es liberal? Es también, es también populista. No porque llega a ser. También es Ni también siquiera populista llega a ser. porque yo creo que también utilizó el recurso de la dádiva de aumentar los planes sociales hasta el 78%. Vuelvo a insistir, lo discuto en la mesa del domingo con los gringos de mi zona. A ver, no somos un país normal. Los que pueden pagar impuestos no lo pagan. Los que pueden pagar impuestos evaden el 40%. ¿Sí? Sí, es cierto. Pudiendo pagarlo. Entonces, es decir, vamos a bajar la carga tributaria y el huevo la gallina. Sí, cuando paguemos todo, seguramente vamos a poder bajar la carga tributaria porque alcanzará para pagar los... Pero ¿por qué no al revés? ¿Por qué no bajamos la carga tributaria para que todos Para que puedan todos pagar? paguen. Sí, Sí, está claro. bien, pero digo, Pero los offshore van a seguir sin pagar impuestos. No, pero están pagando más que antes, digo. Es difícil, es un país difícil, en donde todos queremos que lo haga el otro, ¿no? Y donde nosotros no hacemos el mea culpa de lo que nos toca hacer. Yo entiendo, porque discuto mucho con la gente de mi zona, no voy a decir de qué sector, pero digo, discuto mucho porque hacemos la fácil. También sabemos que es la primera economía que se reactiva y que empieza a mover la rueda y que genera trabajo y demás. Pero también es cierto que retenemos cuando no nos conviene, que negreamos un poco, que a los camioneros le pagamos menos y tratamos de ver cómo sacamos una ventaja. Entonces, y ahora, ¿eso se hace en 3 años y medio? No, pero Convencer que el trabajo dignifica y no que se vive un plan social. Ahora, ¿vos creés que lo podíamos hacer en 3 años y medio? ¿Vos creés que este gobierno hoy estaría gobernando si el primer día hubiéramos cortado los planes sociales, los subsidios? ¿Vos creés eso? No, Ahora, obvio que no. pero hay menos trabajo, el problema es que hay menos trabajo. Claro. Ahora yo me No sé pregunto, si el hay problema que es verlo, la perdón. gente que Hay que verlo porque no había datos. O sea, comparamos pero con el gobierno admitió que ha habido pérdida de Pero trabajo. no. Todos los indicadores Admitió están porque mal, nosotros todos. tuvimos un pico en el 2017 de mejora, que todos creíamos que estábamos, y a partir del 2018 caímos. Y ese interanual que hoy estamos viendo es la comparación con el mejor momento de este gobierno. Ahora, ¿contra qué comparamos el otro gobierno? Pregúntale a la fábrica con qué producía. El último gobierno, los últimos 4 años no tuvo crecimiento. En los últimos 4 años del último gobierno no se creó empleo privado. Todo el empleo que en última instancia se generaba era a través del empleo estatal, que creció en forma acentuada, no solamente a nivel nacional, sino en todas las provincias. Ahora yo lo que pregunto es si uno pide que trabajemos y que por eso cobremos y nos molestan, por ejemplo, los planes sociales. ¿Por qué no nos molesta la tasa de retorno que está teniendo el capital financiero? ¿Por qué eso no es lo primero que ponemos? yo que aclaro- pones plata en el no sé qué, el ELIC, porque nunca voy a tener esos niveles de retorno, y recibí el 70%. No, no Y me molestan los nos planes sociales, que preocupamos quede por los claro eso. planes No, sociales. no me preocupan. Yo lo que digo es, hay que salir de ese facilismo, que lo notamos. Pero salgamos primero del mundo financiero Está bien, ese. pero vuelvo a insistir. Ese mundo financiero al cual le fuimos a pedir plata para no seguir con la maquinita
Porque tampoco teníamos eso, ¿no? La maquinita la había comprado un vicepresidente y la hacía él. O se la pedían a Chávez al 16%. Hace 3 años y medio. Un buen retorno financiero. Claro, también entonces digo, Chávez. si no podemos, para salir de eso, obviamente tuvimos que acceder al mercado internacional de crédito. No hay otra forma. Bajamos 2 puntos nada más el empleo público, nada más, 2 puntos. Pero fue una enormidad 2 puntos. Si Caputo hubiera sido inteligente y hubiera previsto esto cuando por enero, febrero, estando de vacaciones en Cariló, por esos lados, no recuerdo dónde, que dijo hay que salir a buscar dinero ahora porque el problema a nivel internacional va a ser difícil y consiguió 9.000 millones de dólares al 3,5, al 4,5, hubiera conseguido 50, tal vez no hubiera querido... habría tenido que recurrir al Fondo Monetario. Pero yo no digo lo de la deuda, yo digo lo del uso de la plata. No previeron de que esto iba a suceder. Pero a mí lo que me preocupa, por último, lo que me preocupa seriamente es que estemos discutiendo, o sea, no nosotros, quienes son los responsables de llevar adelante el país, los que eventualmente son los candidatos, estén discutiendo por cargos políticos, por quién se queda con parte de la torta o la torta completa, pero nadie nos dice cómo salimos de esto. Esos 10 puntos que largaron, está fantástico. Macri sí dice, Macri dice, este es el camino. Él lo dice. Lo que estoy seguro, así como dijiste, Gabriel, hace un rato, que cuando recién el gobierno estaba quebrado, el país, el que llegue, si no llega Macri, si no sigue Macri, los que vengan van a decir está quebrado el país y tenemos que empezar de nuevo. Y otra vez la carga lo vamos a seguir sufriendo los que laburan. O sea, acá el comido de piedra es el ciudadano, el que aporta los impuestos. Y la gente se cansó de pagar impuestos. Yo coincido con Germán. La tasa tributaria que uno paga es altísima. Si vos querés estar dentro de lo que son los parámetros de la legalidad, es altísimo. Lo que dice sobre todo cuando si no hay un Estado presente que regule estas cuestiones, ¿no? A mí me parece que en eso sí es necesario que quienes vienen o quienes continúen, no sé, pero que los que vengan se pongan de acuerdo en esto, ¿no? En la necesidad de fortalecer el Estado, de fortalecer las instituciones y de ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo en la Argentina, ¿no? Que por supuesto que siempre habrá bemoles y siempre habrá una puja, pero donde se logra achicar la desigualdad, la profunda desigualdad que tenemos en la Argentina, y para eso también es necesario reconocer cómo estamos, y no estamos bien, digamos. Todo dice... nos dicen que llueve, que hay tormenta, que la temperatura baja, reconocer los indicadores para saber que estamos mal y que tenemos que ponernos de acuerdo para saber cómo salimos de esta profunda. La diferencia es que hoy los datos los conocemos cómo están, respecto del otro gobierno, que no conocíamos cómo están. Los datos del INDEC yo creo que hoy son confiables. Bueno, el tema es ahora qué hacemos con estos datos. Claro, bueno, ahí está. Bueno, que se sienten quienes son los dirigentes de este país, en serio que se sienten. Pero que nos dejemos de jorobar con que sí, que la chicana y la no chicana. Pónganse de acuerdo en 5 puntos, 10 puntos. No sé si están títulos, porque son títulos que tenía, lo que ofreció Macri. Yo digo, ir al fondo de la cuestión. Son WhatsApp. Claro, pero para irse al fondo de la cuestión y un debate en serio. Eso lo esperan, por lo menos lo esperamos los ciudadanos comunes. ¿Qué sé yo?